A menudo se pregunta, como resultado del Código Da Vinci, ¿cómo fue que la Biblia o el Nuevo Testamento se compiló en un solo volumen? Obviamente, esta literatura no era un solo volumen al principio. Los evangelios fueron escritos por separado. Eran volúmenes individuales y estaban las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, el libro de los Hechos, etc. Entonces, ¿quién decidió reunir estos 27 libros y cartas en un solo volumen? Y que eso se consideraría divinamente inspirado y autoritativo para la vida del cristiano. Porque estos y no otros. ¿Qué pasa con el Evangelio de Tomás? ¿Qué pasa con el Evangelio de María y algunos de estos evangelios gnósticos que se han convertido en tema de gran discusión en los últimos años? Fue, como dijo el Código Da Vinci, que Constantino en el Concilio de Nicea decidió qué libros incluir, cuáles excluir, y entonces desterraron y quemaron los otros. Quémenlos todos. ¿Por qué tenemos los 27 que tenemos hoy y no estos otros? Bueno, ese será el tema de esta breve conferencia, y esto tiene que ver con lo que se llama el proceso de canonización. Ahora bien, canonización viene del término canon, y sé que suena como a cañón, pero no se trata de eso. La canonización significa una regla o estándar, una forma de medir. Así que esto sería algo que mide la vida de una persona. ¿Cuál va a ser el estándar, la medida de la vida de una persona, la obra autorizada, la guía sobre cómo debe vivir su fe el cristiano o la cristiana? Bueno, eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Comenzaremos hablando sobre algunas de las personas que hablaron sobre la autoridad de parte de la literatura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas es mencionado como escritura en la carta de Pablo a Timoteo. Y luego las cartas de Pablo son mencionadas como escritura en segunda de Pedro. Entonces, ya podemos ver que mientras se estaba escribiendo parte de la literatura del Nuevo Testamento, la literatura que terminó en el Nuevo Testamento, ya consideraban las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas como algo bastante especial, divinamente inspirado. Alrededor del año 125 hubo un hombre llamado Policarpo. Ahora bien, Policarpo puede que haya sido y probablemente fue un discípulo del apóstol Juan. Policarpo escribió una carta que ha sobrevivido y esa es su carta a la iglesia de Filipos. Y en ella él cita Efesios, que también se considera una de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Cita Efesios 2 veces y se refiere a este como parte de las Sagradas Escrituras. Así pues, es realmente asombroso que, nuevamente, Policarpo, probablemente un discípulo del apóstol Juan, y que considere a Efesios como parte de las Sagradas Escrituras. Y si obtuvo eso del apóstol Juan no lo sabemos, pero es bastante significativo que él pensara eso. Unos años después hubo un hombre llamado Justino. Terminó siendo mártir, así que hoy lo conocemos como Justino Mártir. Justino Mártir, en 16 o 17 ocasiones, cita lo que parece ser lo mismo que encontramos en los evangelios, y siempre se refiere a ellos como las memorias de los apóstoles o simplemente las memorias. Lo interesante de esto es que muchas veces él no menciona el nombre del autor, pero podemos ver que al menos cuando Justino escribe esto, alrededor del año 150, las tradiciones que encontramos en los evangelios estaban siendo identificadas como las memorias de los apóstoles. Así que, incluso si no supiéramos quién escribió los evangelios, y es cierto que hoy en día hay cierta duda sobre quién los escribió, todavía se consideran como portadores de testimonio apostólico. Al menos así los consideraba la iglesia primitiva. Y nuevamente podemos ver que gran parte de esta literatura del Nuevo Testamento era considerada como escritura sagrada. Unos años después de eso, alrededor del año 180, hubo un hombre llamado Ireneo. Ireneo habló de la forma cuádruple de los evangelios, lo que significa que algunos fueron excluidos, otros incluidos, y que en esa época la iglesia reconocía 4 evangelios como autoritativos. En ese momento no los lista como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el hecho de que sean 4 parece sugerirlo. Así que se empieza con esto, y luego, unos siglos después, aparecen lo que se llaman listas. Entonces, para cuando llegamos al tercer y cuarto siglo, estas listas empiezan a surgir de lo que se consideraba divinamente inspirado, autoritativo para la vida del cristiano y que podía ser leído en los servicios de adoración cristiana. No hay nadie que realmente proporcione una lista de criterios que la iglesia primitiva estuviera usando para identificar lo que debía incluirse en estas listas.
Pero es a partir de las cartas que tenemos y los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, la literatura, así como ciertos comentarios hechos por personas como Eusebio y otros, que parecerían sugerir que hubo al menos 4 criterios importantes involucrados en la selección de la literatura que llegaría a ser incluida en nuestro Nuevo Testamento. El primer criterio es la apostolicidad. ¿Fue escrito por un apóstol o por uno de sus colaboradores? Este probablemente sería el criterio principal utilizado. Así que la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento se atribuye a un apóstol. Hay algunos casos, como el Evangelio de Lucas, quien él mismo admite en los primeros 3 o 4 versículos del Evangelio que no fue un testigo ocular, sino que obtuvo su información de los testigos oculares. Luego tienes el Evangelio de Marcos. Marcos no fue necesariamente un testigo ocular. La tradición de la iglesia primitiva dice que él obtuvo su información de Pedro. En esencia, el Evangelio de Marcos es un relato de las memorias del apóstol Pedro. También tenemos Hebreos y no tenemos ni idea de quién escribió Hebreos. Bueno, muchos supondrían que se trataría de uno de los colegas de los apóstoles, tal vez un colega del apóstol Pablo, ya que gran parte del pensamiento contenido en Hebreos es paulino. Tenemos si es apostólico o es parte de un colega de un apóstol. Ahora bien, ¿eran ortodoxas las enseñanzas? Esta sería una razón por la que Hebreos fue aceptado en el Nuevo Testamento, porque las enseñanzas eran ortodoxas. Y se creía en efecto que o bien Pablo lo escribió o lo hizo uno de sus colegas. Si las enseñanzas dentro de esa obra literaria no eran ortodoxas, bueno, y la ortodoxia se determinaba por si estaba escrito, si eran algunas de las enseñanzas apostólicas o las enseñanzas que pensaríamos que venían de Jesús, entonces no se incluiría. Querrías que fuera una enseñanza ortodoxa. En tercer lugar estaba la cuestión de si era relevante para la iglesia de esa época. Si era relevante para la iglesia, entonces lo conservaban. Así que si fue escrito por un apóstol o uno de sus colegas, si era ortodoxo y relevante para la iglesia, lo conservaban. Puede que en algunos casos la razón por la que algo escrito por un apóstol no se incluyera en el Nuevo Testamento fuera que no era relevante y por eso dejó de existir.